Bienvenidos a su canal Narrativas de Fe y Esperanza, un espacio donde las historias y los relatos bíblicos cobran vida para fortalecer tu fe y llenarte de esperanza. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal, darle like a este vídeo, dejar tu comentario, activar la campanita de notificaciones y compartir este contenido con otros, para que más personas puedan ser bendecidas con la palabra de Dios. Sostenido por Dios bajo la sombra del dolor. El amanecer entraba con dificultad por las cortinas del pequeño cuarto donde Elías yacía en su lecho. Su cuerpo, debilitado por una larga enfermedad, apenas respondía a sus intentos por levantarse. El rostro demacrado y las manos temblorosas eran testigos de las noches interminables en las que el dolor había sido su única compañía. Había sido un hombre fuerte, un siervo de Dios que ayudaba a los pobres, que visitaba a los enfermos y que nunca negaba su mano a quien lo necesitara. Muchos lo conocían como el hombre de corazón generoso. Pero ahora, los días de vigor habían quedado atrás. Elías estaba sumido en una profunda aflicción. Mientras las sombras de la mañana se extendían por la habitación, su alma se quebrantó en oración. Señor, susurró con voz entrecortada, bienaventurado el que piensa en el necesitado, porque tú lo libras en el día malo. No te he olvidado, oh Dios, ni he cerrado mis oídos al clamor del que sufre. Pero ahora soy yo quien necesita de tu misericordia. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas. Su corazón sentía la carga no solo del dolor físico, sino también de la soledad. Muchos de los que antes le sonreían ahora lo evitaban. Algunos susurraban que su enfermedad era castigo por un pecado oculto. Hasta mis amigos más cercanos me han vuelto la espalda, murmuró con tristeza. Los que compartieron mi mesa ahora murmuran a mis espaldas. Pero tú, Señor, conoces mi corazón. No me abandones. Su mente viajaba entre recuerdos de días mejores y la cruda realidad de su cama fría. Cada respiración era una lucha, y cada noche, un campo de batalla entre la fe y el desánimo. Sin embargo, en medio de su quebranto, algo en su interior se mantenía firme. Era una chispa de esperanza, un eco de fe que no se había apagado. Sáname, Señor, oró con voz débil pero segura, porque contra ti he pecado. No te pido recompensa por mis obras, sino misericordia por tu amor. Levántame de este lecho, y yo proclamaré tu bondad delante de todos. El viento sopló suavemente por la ventana, y por un instante, Elías sintió una paz inexplicable. El dolor no había desaparecido, pero su espíritu fue envuelto en un consuelo divino, como si el mismo Dios se hubiera acercado para recordarle que no estaba solo. En el silencio, recordó las palabras del salmista: tú lo sostendrás en su lecho de dolor y transformarás su enfermedad en salud. Esa promesa fue como un bálsamo que renovó su esperanza. Con el paso de los días, Elías siguió clamando. No con exigencias, sino con humildad, sabiendo que cada lágrima derramada era una semilla de fe ante los ojos de Dios. Pero mientras su cuerpo se debilitaba, algo profundo estaba ocurriendo en su alma. Las noches se volvían más largas, y el dolor más intenso. Sin embargo, el alma de Elías se fortalecía. Había dejado de luchar contra la enfermedad y comenzó a luchar por mantener viva su confianza en el Señor. Cada madrugada, cuando el silencio era tan profundo que podía escuchar el latido de su propio corazón, elevaba su voz al cielo. Dios mío, decía con ternura, tú conoces mi debilidad, pero también conoces mi amor por ti. Aunque mi cuerpo desfallece, mi espíritu te busca como tierra sedienta busca el agua. Algunos de sus antiguos amigos, movidos por la curiosidad más que por la compasión, comenzaron a visitarlo. Entraban en su habitación con palabras disfrazadas de consuelo, pero sus miradas lo juzgaban. Debe haber hecho algo para que Dios lo castigue así, susurraban al salir. Ninguno sufre tanto sin razón. Elías escuchaba esas voces desde su cama y su corazón se llenaba de tristeza. Pero en lugar de responder con amargura, guardaba silencio. Recordaba las palabras de David: mis enemigos hablan mal de mí, diciendo, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Señor, oró una noche, ellos ven mi enfermedad,
pero no ven tu propósito. Permíteme entender lo que deseas enseñarme a través de este valle. No permitas que la amargura envenene mi fe. Y así, cada día, la comunión entre él y Dios se volvía más profunda. En medio de su sufrimiento, comenzó a encontrar gozo en cosas pequeñas. En el canto de los pájaros que se posaban en su ventana, en la sonrisa de un niño que pasaba por la calle, o en el rayo de luz que iluminaba su rostro cada amanecer. Su vecina, una mujer viuda llamada Rebeca, fue una de las pocas que se mantuvo fiel. Le llevaba alimentos y lo ayudaba a limpiar su habitación. Ella no veía a un hombre enfermo, sino a un siervo de Dios en prueba. Dios está contigo, Elías, le decía con voz suave. No estás solo en esta batalla. Él le respondía con gratitud, aunque en el fondo sabía que su verdadera fortaleza no venía de los hombres, sino del Altísimo. Un día, mientras Rebeca cambiaba las sábanas, Elías sintió un cansancio diferente, más profundo, pero también más tranquilo. Cerró los ojos y comenzó a orar. Señor, si es tu voluntad sanarme, lo harás con poder. Pero si es tu voluntad que mi enfermedad continúe, dame el corazón para seguir alabándote. No quiero reclamar, quiero confiar. En ese instante, una brisa cálida llenó el cuarto. No era el aire del exterior, sino una presencia que lo envolvía con ternura. Su espíritu fue tocado por la paz de Dios, esa que no depende de la salud del cuerpo, sino de la confianza del alma. Y fue entonces cuando comprendió algo que nunca había entendido del todo, que la verdadera sanidad no siempre comienza en el cuerpo, sino en el corazón. Pasaron varios días, y aunque la enfermedad seguía su curso, el rostro de Elías comenzó a reflejar una serenidad que sorprendía a todos los que lo visitaban. Ya no hablaba del dolor, sino de la fidelidad de Dios. No temo al día malo, decía con una sonrisa débil, pero sincera, porque el Señor está conmigo. Él me sostiene aun cuando mi cuerpo se debilita. Rebeca, al verlo tan tranquilo, comprendía que aquel hombre estaba siendo sostenido por una fuerza que no era humana. Había en su mirada una luz que solo podía venir de la presencia del Espíritu Santo. Una mañana, mientras la luz del sol se filtraba por la ventana, Elías abrió los ojos y, con voz apenas audible, dijo: Bendito sea el Señor, el Dios de Israel, desde ahora y para siempre. Él ha tenido compasión de mí y me ha levantado. Y en efecto, aunque muchos pensaban que aquel sería su último día, algo milagroso sucedió. Su respiración comenzó a ser más firme, el color volvió a sus mejillas, y la fiebre que lo atormentaba por semanas desapareció. Rebeca, sorprendida, exclamó: Elías, ¿estás mejor? Dios te ha sanado. El hombre, con lágrimas de alegría, levantó sus manos al cielo. El Señor no me desamparó en el lecho de mi dolor, dijo. Él ha transformado mi enfermedad en salud, tal como lo prometió en su palabra. Aquel día, el pequeño cuarto se llenó de alabanzas. Los vecinos, al enterarse, acudieron a verlo. Algunos, avergonzados por haber hablado mal de él, le pidieron perdón. Elías los abrazó y les dijo con humildad: No se preocupen. Dios permitió mi enfermedad para enseñarme que la compasión y la fe son más poderosas que cualquier juicio humano. Ahora sé que cuando uno se humilla ante el Señor, Él levanta su rostro sobre nosotros y tiene misericordia. Desde entonces, Elías volvió a caminar por las calles del pueblo, no como el hombre fuerte que una vez fue, sino como un testimonio viviente de la bondad divina. En cada enfermo que visitaba, repetía con ternura las palabras del Salmo 41. Bienaventurado el que piensa en el necesitado, en el día malo, el Señor lo librará. Y así, su vida se convirtió en una historia de restauración y esperanza. No porque Dios solo sanó su cuerpo, sino porque primero sanó su alma. El relato de Elías nos recuerda que el sufrimiento puede ser un instrumento de Dios para revelarnos su misericordia. A veces la sanidad no llega de inmediato, porque el Señor está obrando algo más profundo. Una transformación del corazón.
El Salmo 41 nos enseña que Dios no olvida a los que confían en Él, y que aun en medio de la enfermedad, su presencia sostiene, fortalece y renueva. La verdadera restauración comienza cuando aprendemos a decir: Señor, aunque esté en el lecho del dolor, mi esperanza sigue puesta en ti. Gracias por acompañarnos en esta entrega de narrativas de fe y esperanza. Si este relato ha tocado tu corazón, te invito a darle like al vídeo, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir este mensaje con otros. Que el Dios de misericordia te fortalezca siempre, aun en medio de tus batallas. Y te recuerde que su amor es más fuerte que cualquier enfermedad o dolor. Hasta la próxima narración.